grabar la clase, estamos. Así que el objetivo de la clase de hoy va a ser entender, o mejor dicho, durante la clase pasada lo que estuvimos viendo es que poner algún tipo de impuestos genera distorsiones. Estas distorsiones generan lo que llamamos la carga excedente, que no es ni más ni menos que también conocido como pérdidas de peso muerto, aquellos costos de eficiencia, aquella pérdida de bienestar que de alguna forma que es una pérdida de bienestar neta, es decir, que no es parte de la recaudación y que deja de ser parte del bienestar de los excedentes del consumidor y del productor. Lo que vamos ahora a pensar en esta clase es hablar sobre lo que sería la tributación óptima, y lo que vamos a desarrollar es la idea de la regla de Ramsey, o Ramsey, que es una regla en la cual lo que se va a estar buscando es, ok, sabiendo que poner un impuesto, salvo que sea de suma fija, que en este caso que este no va a ser el caso, asumimos que no se puede poner un impuesto de suma fija, dado que cualquier tipo de impuesto que yo ponga va a generar algún tipo de distorsión y de carga excedente, ¿cómo podría ser la regla o de qué forma podemos establecer un impuesto que sea lo menos distorsivo posible? Es decir, minimizar estas cargas excedentes. La idea con la cual vamos a estar construyendo, y les aseguro, esta clase no va a ser larga, pero sí va a ser intensa. Les aviso que va a tener alguna parte no del todo amistosa, digamos, así que les pido que me sigan, vamos a tratar de hacerla entendible, pero no es la más sencilla. La idea, y para tratar de que nos vaya guiando un poco cuando estemos mirando alguna ecuación y alguna cuestión un poco más abstracta, va a ser la siguiente. Pensemos que esta carga excedente es lo que yo pierdo por cobrar un impuesto. Lo que yo voy a tratar de hacer es que minimizar el costo asociado al último peso o dólar en el libro cobrado de impuestos. Es decir, yo por cada dólar que cobro de un impuesto, yo sé que hay un pedacito que lo pierdo, que eso es la carga excedente, hay una pérdida de bienestar de la sociedad. Lo que voy a intentar hacer es que esa pérdida sea la más pequeña posible. Entonces, vamos a buscar una regla tal que, se llama esta regla de Ramsey, tal que nos va a permitir hacer que esa pérdida asociada a cada dólar recaudado sea la mínima. De alguna forma lo que buscamos es que en el margen, la última unidad recaudada a través de impuestos tenga asociada la menor carga excedente posible. ¿Ok? Hecho eso, esa aclaración, un poco que es hacia dónde avanzamos, ahora vamos a ir con una formalización y con todo un desarrollo algebraico para ver cómo llegamos a esta regla que ya les mencioné tantas veces. ¿Ok? Vamos a hablar entonces de lo que es imposición óptima bajo de vuelta, asumiendo que no tengo la posibilidad de poner impuesto de suma fija. Yo lo que voy a tener entonces es, dado que a los individuos no los puedo grabar con un impuesto de suma fija, voy a tener individuos que van a consumir dos bienes X e Y, y ocio, que es una L, una L minúscula, ocio, que es de leisure, porque recuerden que tomamos la nomenclatura de inglés en general. Entonces, cada individuo, como ya bien sabemos, los individuos pueden consumir bienes u ocio. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando reducen su consumo de ocio, aumentan sus horas trabajadas, entonces indirectamente consumen más X e Y, son los otros bienes, y por el contrario, si reducen el consumo de X e Y, en realidad es porque tienen menos ingresos, y eso quiere decir que están aumentando el consumo de ocio. Así que estos son los tres consumos que tienen, los bienes X e Y y ocio. Los precios van a ser P de X, P de Y y el salario, W, y van a tener una dotación de tiempo anual T para un individuo representativo. Es decir, tienen una dotación fija que va a ser toda su riqueza, va a estar dada por el tiempo T que tienen para invertir en trabajar y comprar luego bienes X e Y, o dedicarlo al consumo de ocio directamente. La oferta de trabajo entonces va a estar dada por T menos L, eso no es un 1, es un L que es el ocio, es decir, del tiempo total que tengan, lo que no consuman como ocio va a ser su oferta de trabajo.
Y los ingresos entonces van a ser iguales a este tiempo que trabaje, T menos L, multiplicado por W, por el salario. ¿Ok? Entonces, si una persona tiene, estas son las horas anuales, supongamos que una persona, no sé, anualmente trabaja 250 días y que trabaja, no sé, 250 días, que trabaje 8 horas, tiene 2.000 horas tiene 2.000 horas, bueno, hagamos que tiene 16 horas por día, que tiene 4.000 horas para trabajar por su salario, todos sus ingresos van a ser igual a 4.000 horas menos lo que le dedique al ocio, multiplicado por el salario horario que va a cobrar. En todo este modelito, obviamente que es relevante que no existe el ahorro. ¿Por qué? Por esta cuestión que yo les digo, que todo lo que no consuma de ocio van a ser horas trabajadas que se van a traducir linealmente en consumo de X e Y. Es decir, todo el ingreso que tiene lo va a gastar en bienes. No ahorra ninguna parte. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y ahora les pido concentración en las próximas filminas. ¿Cuál sería la imposición óptima entonces sobre los bienes? Nosotros sabemos que este individuo va entonces, como dijimos, todos sus ingresos, T menos el consumo de ocio, esto es la L, por el salario W, lo va a poder gastar todo su ingreso en el consumo de bienes X y bienes Y. ¿Bien? Yo ahora distribuyo el paréntesis y lo que tengo es que todo su salario, todo el valor monetario de su tiempo, es decir, el salario por el uso de las 4.000 horas anuales que puede dedicar de máximo a trabajar, las puede gastar en consumir todos los bienes que quiera y consumir ocio. Recuerden que, como bien sabemos, el salario es el precio del ocio porque es el costo de oportunidad, es lo que resignamos para poderlo consumir. Y sale bien, cuando miramos esta ecuación nos damos cuenta por qué el salario es el precio del ocio. Supongamos ahora que podemos grabar todos los bienes a la tasa T. Entonces, básicamente aquí lo que tenemos es que el valor es un impuesto ad valorem, entonces lo que tenemos es que todo el salario que tenemos nos tiene que alcanzar para pagar, para comprar el valor de los bienes, P por X, más P por X por T, sería porque es el valor del impuesto. ¿Ok? Entonces es el valor incluido el impuesto. Entonces, de lo que gasta en el bien X, de lo que gasta en el bien Y, y de lo que gasta en el bien ocio, ¿ok? En el consumo de ocio. De esta forma, yo si me mando las 1 sobre 1 más T, lo paso dividiendo, el factor común, lo paso dividiendo para el otro lado, y lo que puedo terminar, lo que tengo ahora es 1 sobre 1 más T, que lo pasé dividiendo por toda mi dotación de tiempo y horas, va a ser igual a el consumo de los bienes X, Y y ocio. En esta ecuacioncita, inicialmente, vemos que aplicar, o a partir de este procedimiento sencillo de ecuaciones, vemos que aplicar un impuesto sobre todos los bienes, es decir, bienes X, Y y el ocio, sería, aún incluyéndolo al ocio, ¿no? Y es importante que esto lo tengamos bien presente, incluye al ocio, a la misma tasa impositiva, T, a una tasa constante, a la misma tasa, es lo mismo que reducir el valor de la dotación de tiempo. Es decir, podríamos tener algo similar a un impuesto de suma fija. Cualquiera sea entonces la cuantía de su salario, una persona no puede modificar el valor de su dotación temporal. ¿Okay? Fíjense que lo que estamos haciendo con esta forma, el W, si un W supongamos que está dado para una persona y no lo puede alterar, el T tampoco, entonces cualquiera sea la cuantía del salario, una persona no puede modificar el valor de su dotación temporal. De modo que un impuesto proporcional sobre la disponibilidad de tiempo equivale de hecho a un impuesto de suma fija, no hay distorsiones. Entonces, la clave es que si nosotros de alguna forma lo que le pudiésemos poner a los individuos un impuesto que se fije en función de las horas trabajadas y por su salario utilizado, no tiene ninguna forma de esquivarlo. ¿Por qué? Porque las horas, en realidad estas horas T es una dotación de la fija. ¿Ok? Lo que quiere decir esto es la equivalencia y no distorsión entre cuando yo grabo a los bienes y al ocio. Un poco la idea, también esto lo que nos refleja es que
poner un impuesto, nosotros lo que veíamos era cuando yo ponía algún impuesto, distorsionaba las decisiones. ¿Por qué? Porque cambiaban los precios. En este caso, y había forma de esquivarlo. De esta forma, si yo lo que pongo es un impuesto que va sobre una dotación fija de tiempo, sobre la cual yo no puedo hacer nada, es como un impuesto de suma fija. ¿Por qué? Porque no hay posibilidad de ninguna reacción que yo tenga, no hay forma de distorsionar mis decisiones para pagar menos impuestos. La clave aquí para esta conclusión es que W y T son fijos, como les decía, y que en todo caso, cualquier aumento de el consumo de ocio va a reducir el consumo de los bienes. Entonces, dado que yo puedo grabar esto, la clave aquí sería que, básicamente, si yo miraba este impuesto fijo, si en realidad quisiera reducir el consumo de ocio para pagar menos, en realidad cuando consumo menos ocio, aumento mis horas trabajadas y termino consumiendo más P, más X y más Y, entonces termino pagándolo en los otros bienes. No hay forma, no hay ninguna decisión que yo pueda tomar que me pueda llevar a tener, a pagar menos impuestos. Esa es la clave de las distorsiones. ¿Ok? ¿Alguna consulta de la filmina? Esto hasta aquí. Entonces, ¿cómo funcionaría la posición óptima si yo pudiese hacerlo? Que ahora cuando desarrollamos la regla de Ramsey, esto obviamente que esto no lo podemos hacer, y ya lo planteamos en la filmina que sigue, que obviamente que es imposible grabar el ocio. Yo estoy partiendo de la base de que, en realidad, si yo pudiese grabar todos los bienes y el ocio en la misma tasa, sería lo mismo que un impuesto de suma fija. Esto en la práctica es imposible, grabar el ocio. ¿Ok? Entonces aquí es cuando nos va a surgir buscar esta regla de Ramsey, en la cual, dado que no puedo esquivar las distorsiones y dado que no tengo forma de grabar sin distorsionar, que sería grabando incluso el ocio, voy a tener que buscar esta forma de cómo puedo hacer la menor distorsión posible grabando solamente el consumo de bienes. Esto es un poco lo que sigue y es un poco el desarrollo que tanto les vengo hablando de esta forma de imposición con la regla de Ramsey. ¿Ok? Recapitulando y antes de arrancar, dijimos en la clase pasada, todo tipo de gravamen que yo ponga genera una distorsión, que es una pérdida de bienestar para la sociedad. El impuesto de suma fija no lo tengo disponible. Si yo pudiese gravar a todos los bienes y al consumo de ocio también, sería equivalente a un impuesto en suma fija. No obstante, entonces sería tan eficiente, no generaría distorsiones, no habría forma de evitarlo. Pero esta forma tampoco está disponible porque no puedo grabar el ocio, entonces no puedo poner impuesto de suma fija, no puedo grabar el ocio que me permitiría hacer algo similar. Ahora entonces lo que voy a buscar es cómo puedo hacer para, ya que ya sé que no voy a poder evitar las distorsiones, cómo puedo hacer yo para que las distorsiones sean las mismas. Y como les contaba 2 filmines atrás, el objetivo de lo que sigue es buscar que la distorsión generada por el último dólar cobrado en impuestos sea la más pequeña posible, hacer mínima esa distorsión. ¿Ok? ¿Alguna consulta de esto? Esta es una clase que esto hay que repasarla, esto les sugiero que lean el libro y que no se dejen estar, es importante. Es importante ir con las clases. La regla de Ramsey, entonces. Básicamente va a partir de esta pregunta, que es ¿qué tipos impositivos o qué alícuotas, qué impuestos voy a tener que establecer sobre los bienes X e Y para poder generar el mínimo exceso de gravamen posible? Entonces, el exceso de gravamen del último dólar debe ser idéntico entre ambos bienes. ¿Y por qué es que el exceso de gravamen tiene que ser idéntico entre ambos bienes para garantizar que es mínimo? ¿Alguien se anima a participar o a responderme por qué no? ¿Por qué tendría que ser idéntico? ¿Esto qué quiere decir? Que el exceso de gravamen del último dólar cobrado, recuerden que yo voy a estar grabando bienes X y bienes Y. ¿Por qué yo digo que si el último dólar que cobré en el bien X
y el último dólar que cobré del bien Y generan exactamente el mismo exceso de gravamen, es que esto es necesario para minimizar las distorsiones. Para generar... Puede ser, profe, ¿Quién habla? ¿Quién me habla? Gupil, Juan. Juan Gupil, adelante. Puede ser que venga por el lado del concepto de marginalidad, del hecho de que si alguno tiene un exceso mayor que el otro, se va a consumir del bien que tiene menos exceso para pagar menos impuestos. O, a ver, viene bien orientada, Juan, pero en realidad vos no sos el que... Vos tomás la decisión que quieras consumir. Vos sos el Estado fijando impuestos. Entonces, si vos como Estado querés minimizar las distorsiones, y yo tengo un bien que yo sé que genero más distorsiones que en el otro, y quiero recaudar lo mismo, con la misma lógica que lo que vos estás planteando, está bien orientado como lo enfocás, pero lo que te digo es, no la decisión de consumo, sino yo como Estado, que soy el que dice cuánto impuesto le pongo a X y a Y, si X genera una distorsión más grande que la que genera el impuesto en Y, entonces lo que voy a hacer es voy a bajar levemente lo que estoy grabando a X y voy a aumentar lo que estoy grabando a Y. Porque total, o sea, si yo tengo más distorsiones en uno, le voy a bajar levemente y le voy a aumentar al otro. Y aumentaré de última las distorsiones. Y así hasta que se empaten. Siempre que yo tenga que alguno de los dos bienes tiene asociado el último dólar, el que recaudé por impuestos en su consumo, una distorsión mayor que la del otro bien, lo que yo puedo hacer es le bajo la carga a este bien y se la aumento al otro. Si yo vendo remeras y panes, si yo sé que por el último peso que cobré de impuestos en remeras generé 50 centavos de distorsiones, de pérdida, y el último centavo que cobré en panes generé 40 centavos de distorsiones, lo que voy a hacer es, voy a bajar el impuesto en remeras y lo voy a subir en panes. Y quizás ahora la distorsión en vez de 50 y 40 sea 48 y 42, y así iré de alguna forma corriendo la presión tributaria de aquel bien que genera más distorsiones hacia el otro, y en algún momento lograré empatarlos. ¿Ok? Ese es un poco, por eso Juan está bien apuntado a que si yo tengo de alguna forma esa lógica marginalista, la cual en el margen, si yo observo, de alguna forma esto también se relaciona siempre con las optimizaciones que hacemos, que si yo por algún motivo no tengo las cuestiones igualadas, tengo algún margen, en el margen no tengo los costos y los beneficios igualados, hay algún margen para que haya alguna ganancia, digamos, para reordenar las decisiones y tener alguna ganancia. Y se me prendieron los micrófonos, ahí está, me los muteé. Entonces, con esta lógica se entendió. Ahí, Juan, no sé si se entendió, o el resto se entendió un poco la Sí, sí. lógica de por qué. Porque es bien importante entender esto para entender la regla de Ramsey. Esto conceptualmente, y Juan me dijo que sí, pero si alguno no lo entendió, dígame que esto es importante. Profe, yo tengo una consulta. ¿Nombre? Imanol, Imanol, adelante. entonces el exceso de gravamen tiene que ser idéntico en ambos Sí, para que no exista distorsiones. exactamente. El exceso de gravamen, digamos, no el exceso de gravamen total, digamos el exceso de gravamen del último, en el margen. Pensemos lo siguiente, pensemos en que, porque el exceso de gravamen de alguna forma es el costo que yo tengo por recaudar un impuesto. Entonces lo que yo necesito es que el último peso, el último dólar, en realidad como esto marginal sería el último centavo que yo esté grabando, tiene que tener exactamente el mismo exceso de gravamen asociado en todos los bienes. Si el último peso que yo grabé de remeras tiene que tener el mismo exceso de gravamen que el último peso que yo grabé en panes. Así tiene que ser medido esto. No el exceso de gravamen total, digámoslo, o sea, no la pérdida total que he tenido, sino en el margen, el último pesito que yo puse, la distorsión tiene que ser la misma. ¿Ok? Bien, Para gracias. todos los bienes, no de nada. Ahora vamos a ver con análisis gráfico, y con esto, y el análisis gráfico en realidad vamos a saltar al análisis algebraico, pero en realidad es geométrico el análisis que vamos a estar haciendo. Y acá les pido atención. Momento de tensión. Pero bueno, supongamos que tengo el bien X, ahora vamos a empezar pensándolo un poco la idea, y a ver si con esto lo puedo hacer más amigable. Yo les dije que vamos a estar buscando que
el último dólar recaudado con el bien X tiene que generar la misma carga excedente o exceso de gravamen, como le queramos llamar, que el último dólar del bien Y. Entonces yo ahora lo que voy a hacer es buscar una fórmula para encontrar cuál es el valor del exceso de gravamen de la última unidad del bien X, y después yo de forma análoga voy a buscar lo mismo, voy a buscar la misma, digamos, la misma medida de exceso de gravamen por último dólar cobrado para el bien Y simplemente voy a tener que decir que en el óptimo van a tener que ser iguales. ¿Ok? Con esa es con la lógica que vamos a estar razonando esto. Entonces, arrancamos por buscar minimizar, por encontrar este valor de la carga excedente para el bien X. Yo tengo un bien X, un mercado de equilibrio parcial, una demanda compensada estándar, donde tengo los precios en el eje de las Y las cantidades en el eje de las X. Tengo un punto inicial donde yo parto con un P0 y X0 de equilibrio. Se establece un impuesto, U sub X es el impuesto que se establece, ¿ok? Entonces ahora el precio pasa a ser de P más U sub X, que es el impuesto, y las cantidades ahora pasan a ser X1, y lo que yo tengo es que ante este cambio de U sub X del impuesto, del precio, las cantidades cambiaron en delta X, que es todo el diferencial entre X0 y X1. Supongamos que ahora, en el margen, yo recuerden que quiero ver cuánto es el último dólar inicial, el último dólar que se cobró en impuestos. Entonces, como dice acá el subtítulo, partimos de un impuesto sub X y ahora aumentamos solamente un dólar. Esto pensemos que aquí usamos la medida de un dólar como una medida infinitesimal, como una medida de la unidad más pequeña, es como está planteado en el libro. Usted me dirá, un dólar es un montón de plata en Argentina, pero bueno, pensémoslo como un aumento bien pequeñito en el margen de la tributación. Se utiliza un dólar para hacerlo más amigable la unidad, pero en realidad, si nos queremos poner estrictos, podríamos hablar de un cambio infinitesimal o del último centavo grabado, y la lógica sería la misma, ¿no? Como se dice, sin pérdida de generalidad, podemos hablar de un dólar de esta forma en el margen. Entonces, se aumenta ahora en el margen en un dólar, fíjense que ahora el precio es P0 más UX, que era el impuesto previo, y ahora 1, porque sube un dólar más el impuesto. Y ahora lo que tengo es que las cantidades pasan de X1 a X2, entonces ahora es delta X chiquitita, si lo quiero mirar acá, fíjense que esto es X grande, esto es X chiquitita, X minúscula y X mayúscula. ¿Ok? Y como venimos diciendo, para hacer mínimo el exceso de gravamen global, el exceso de gravamen marginal del último dólar recaudado en cada uno de los bienes debe ser idéntico. ¿Qué es lo que yo voy a estar haciendo ahora? ¿Qué es la cuenta que yo quiero hacer? Geométricamente, síganme, lo que yo voy a querer ver es el exceso de gravamen que yo tengo. Ustedes saben bien que las distorsiones por tener impuestos son el triangulito, el triángulo en todo este triángulo, ¿no? Que es rosa y blanco. ¿Ok? ¿Me siguen con esto? La distorsión en el margen por el último dólar que yo cobré es el área rosada. ¿Ok? Eso es, en el margen, es el exceso de gravamen marginal, el exceso de gravamen del último dólar. Porque es de cuando yo subí un dólar, ¿cuánto fue el exceso de gravamen? ¿Cuánto fue la carga excedente adicional? Bueno, fue este trapecio rosa. ¿Vamos? Y yo recuerden que lo que estoy queriendo medir es ese exceso de gravamen por el último dólar. Entonces yo lo que voy a intentar de evaluar, como esto lo puedo medir en unidades monetarias, este área rosada, ¿por qué? Porque tengo cantidades y tengo precios. Quiero medir cuánta plata es todo lo que me perdí con este trapecio, dividido toda la plata que recaudé. Así, de alguna forma, yo lo que puedo hacer es, con el último dólar que yo recaudé, en términos del último dólar, ¿cuál es la carga? ¿Ok? Si yo recaudé 100 y toda esa carga, 100 pesos adicionales, y toda esa carga adicional es de 20, yo podré decir que la última unidad adicional de impuestos me generó 20 centavos de carga excedente. Gonzalo. Sí, profe, la oferta, o sea,
hay que tener en cuenta para la pérdida también el excedente del productor? ¿O Acá en este caso, es un muy buen punto, Gonzalo. Asumimos que el productor tiene oferta perfectamente elástica. De modo listo, que perfecto? lo que estamos mirando aquí, el precio refleja el costo marginal. Es el costo marginal. Sí, Así que, claro, así que P0 es el costo marginal y se... pero debería tenerse en cuenta, ¿no? Sí. Sí, porque... si Sería yo también pérdida de bienestar. claro, porque yo estoy mirando bienestar, debería tenerlo en cuenta. Exactamente. Lo que Bien, sí, para este genial, ejemplo gracias. que vamos a hacer, dado que asumimos que el precio va al costo marginal, no sé. Pero sí, obviamente, que porque yo estoy mirando pérdidas de bienestar. ¿Ok? Así que claramente, si perdiese bienestar también del lado del excedente del productor, estaría bien, sería correcto. Gracias. No de nada. Como yo les decía entonces, lo que voy a tratar de mirar es cuánto fue la carga excedente por cada dólar recaudado en el margen. Entonces, en el margen, la carga excedente por haber subido $1 la tributación es el trapecio rosa. Está claro que no es todo el triángulo, porque en realidad hay toda una parte que ya estaba dado porque yo cobraba UX, impuestos. En el margen es por haber agregado $1 más, ¿cuánto me creció la carga excedente? Cuando yo agrego $1 más, la carga excedente es el trapecio rosa. Y yo esto lo quiero dividir por todos los dólares que recaudé, porque yo digo, bueno, me distorsionaste, pero quizás si en realidad la recaudación aumentó un montón, en realidad la distorsión es poquitita. Porque yo quiero, recuerden, saber que el último dólar recaudado, cuánta distorsión me generó. Entonces yo tengo que medirlo en proporción a la recaudación. ¿Y cuánto es la recaudación que yo voy a estar tomando? El divisor, bueno, va a ser todo lo que gané del impuesto, que es este rectángulo que sería FGHI, disculpen, me perdí con el abecedario, FGHI, es todo esto que yo lo gané de recaudación, menos A, B y E, porque yo esta parte la pierdo. Recuerden que yo, cuando cobraba solamente UH, la recaudación, síganme, es todo este rectángulo ABHJ. ¿Ok? Cuando yo cobro UX de impuestos, el área recaudada es ABHJ. Ahora que cobro este impuesto $1 más alto, este rectangulito lo pierdo y me gano todo este rectángulo aplanado de aquí. Entonces, FGHI menos A, B y E es la recaudación incremental. Sería la recaudación adicional por haber subido $1. Entonces yo básicamente lo que voy a buscar es cuál es el valor de el área rosa dividida este rectángulo menos este otro. De alguna forma voy a medir cuál es la carga excedente menos la recaudación marginal, la recaudación impositiva marginal. Ese ratio que me va a estar dando cuánto es la carga excedente por cada dólar recaudado tiene que ser el mismo en el mercado del bien X que en el mercado del bien Y. ¿Ok? Y esa va a ser la lógica que hablábamos recién con el comentario de Juan, sobre la cual vamos a saber que estamos en el óptimo y saber que estamos minimizando las cargas excedentes. ¿Por qué? Porque estamos haciendo el mínimo valor de lo que yo pierdo a cambio de cada peso recaudado. ¿Bien? Sé que esto no es fácil, ya lo aclaro por como quinta vez, así que para que no desesperen en sus casas, esto requiere lectura, mirarlo y todas las preguntas que hagan faltas, o email que hagan falta, si hay mal hora en clase, para tratar de entender. Entonces ahora, recuerden, vamos a mirar este área rosa y después vamos a calcular este rectángulo menos este otro para hacer la división. ¿Ok? Entonces, exceso de gravamen. FBAE. El exceso de gravamen es FBAE, el área rosa. ¿Cuál es el área rosa? Bueno, es un trapecio. Y yo acá voy y vengo con la filmina atrás. ¿Cómo se calcula el área de un trapecio rectángulo como este? El área de un trapecio rectángulo es base mayor más base menor por altura sobre 2. ¿Ok? Entonces, todo este segmento más todo este otro, divido 2 por la altura, porque es como un promedio ponderado de las bases multiplicado por la altura.
Así que eso es el área de un trapecio rectángulo. Entonces, 1/2 por la altura, que es delta x chica, ¿ok? ¿Y cuánto es la base mayor y la base menor? Bueno, la base mayor es ux más 1, porque es toda esta distancia, ux hasta acá, 1, entonces ux más 1. ¿Y cuánto es la base menor? Es ux, porque es este lado de aquí. ¿Me siguen? Entonces cuando yo miro, es 1/2 por la altura, que era delta x chiquita, x minúscula, y las bases, bueno, aquí tengo la base menor, ux, y la base mayor, ux más 1. ¿Ok? ¿Se entiende? Esto es geométricamente, estamos calculándolo. Ahora hacemos un pasito, ahora unimos las dos ux que tenemos aquí, entonces nos queda 1/2 por delta x minúscula más 2ux más 1, acá unimos estas dos u, nada más, no hicimos nada raro, ¿ok? Y ahora distribuyo este paréntesis, así que si yo miro, me queda 1/2 por delta x minúscula por 2ux, entonces este 2 se me va con el 1/2, entonces me queda delta x chiquita más ux, más, cuando distribuyo este 1, básicamente es 1/2 por delta x chiquita. 1/2 por delta x, por delta minúscula, se supone que lo podemos asumir que sea casi 0. Y este es como el truquito más raro, diría yo, que tiene esto. Delta x, como asumimos que es un cambio infinitesimal, como asumimos que es un cambio marginal, este delta x dividido 2, asumimos que es bien pequeño. ¿Ok? Este es un poco el truco que estamos haciendo, es porque pensemos, como ya le dije, que es un cambio en el margen, es un cambio bien pequeño, entonces 1/2, por eso lo asumimos que es 0. ¿Ok? Ahora les pido atención, esto está también en los apéndices del libro, pero sabemos también que 1 dividido x minúscula es igual a u dividido x mayúscula, porque es la pendiente de la misma recta. Si yo miro 1 dividido x minúscula, esto es 1, que es esta distancia, dividido dividido delta x minúscula, 1 dividido delta x minúscula, es igual que ux dividido delta x mayúscula. ¿Ok? Porque es la pendiente. Como están midiendo los dos la pendiente de una misma recta, estas relaciones son exactamente las mismas. Entonces podemos asumir que estos son iguales. Tomando esta igualdad, esto paso a pasito, les pido paciencia y repasar en casa. Tomando esta igualdad, entonces, yo puedo decir que delta x minúscula es igual, doy vuelta de este lado y doy vuelta del otro, lo doy vuelta, es igual a delta x minúscula, es igual a delta x mayúscula dividido u sub x. ¿Ok? Doy vuelta acá, paso el denominador de numerador y del otro lado hago lo mismo, entonces puede hacer. Por lo tanto, utilizando esto, miren acá arriba, yo aquí tenía que el exceso de gravamen, habíamos dicho que era igual a esta ecuación de aquí, pero el lado de la derecha, el segundo término, lo eliminábamos porque decíamos que se parecía mucho a 0. Entonces yo tengo que el exceso de gravamen marginal, es decir, el área rosada que yo tengo, era igual a delta x minúscula por u de x. ¿Ok? Delta x minúscula por u de x. Bien. Yo además sé que delta x minúscula, por lo que acabo de hacer por las pendientes, es igual a este término. Reemplazo este término aquí abajo. Entonces me queda que el exceso de gravamen marginal es igual a delta x mayúscula y nada más. Delta x mayúscula. ¿Ok? Porque estos dos términos se simplifican.
Lo que acabo de calcular es con todos estos pasajes de términos, es el área rosada, es aproximadamente, porque yo aquí utilicé una aproximación que asumí que era muy parecido a 0, digo que el área rosada es delta X mayúscula. ¿Ok? Ahora lo que me falta, como yo les había dicho, es calcular por cada dólar incremental. Entonces lo que tengo que hacer es, bueno, ¿cuánto fue lo que aumentó la recaudación para poder dividir esto? ¿Bien? Ahora entonces lo que tengo que calcular es el área, como le dije, de todo este rectángulo que gané de recaudación menos este cuadrado que es lo que perdí de recaudación. ¿Bien? Lo que yo tengo entonces es el área G, F y H, que es esta, G, F y H o F, G, H, I, como le quiera poner, menos el otro cuadrado, que es este de aquí. El cambio en la recaudación impositiva, CRI, de aquí en más, entonces va a ser X2 por 1, que es el rectángulo de arriba, el alargado, ¿ok? Estamos de acuerdo que es X2 por 1, menos el cuadrado, en realidad el rectángulo rosa, que es X1 menos X2 por UX. Vamos a mirarlo de gráfico. Este segmento es igual a X1 menos X2 por UX, que es la altura. Entonces, el cambio en la recaudación impositiva es igual entonces, como dije, a X2 por 1 menos X1 menos X2 por UX. Acá vamos a hacer algunos pasos. X2 es por 1, y tomo el X2 que está de este lado, más U de X, menos el X1 de aquí por el UX. Vamos a hacer bastante álgebra, nos toca en la clase de hoy. X2, ahora aquí distribuyo este paréntesis, X2, del otro lado agarro y me queda X2 por UX, así que es lo mismo que X2 por UX. Lo meto acá adentro, saco factor común con el UX y me queda X2 menos X1 por UX. Es el costo de la recaudación impositiva. Del gráfico yo bien puedo decir que X2 es igual a X1 menos delta X chiquitita, porque es la variación entre las cantidades cuando pasé de X1 a X2. Esto de vuelta, cuando miren con el libro van a ir viendo geométricamente, esto cierra todo. Entonces, lo que podemos decir es, reemplazando estos valores, yo puedo reemplazar el X2 que veo aquí y el X2 que veo aquí, los puedo reemplazar por X1 menos delta X minúscula. Reemplazando, entonces me queda que el cambio de la recaudación impositiva es igual a X1 menos delta X minúscula más X1 menos, cuando reemplazo por esto me queda solamente el delta X minúscula por UX. Como si se acuerdan en la hoja anterior, con la cuestión de las pendientes, habíamos encontrado esta relación entre el delta X minúscula y el delta X mayúscula. Reemplazando estos valores por las X minúsculas aquí por este valor, entonces lo que podemos encontrar es, cuando yo reemplazo esto en esta ecuación, voy a encontrar esta nueva expresión para el cambio de la recaudación marginal impositiva. Si yo asumo que en realidad, como le digo, que el cambio, ese 1 es un cambio bien marginal y es bien pequeño, ese 1 en la imposición, ese 1 en el impuesto, y era un cambio bien marginal, yo asumía que el UX era mucho más grande que 1 en realidad, que el impuesto inicialmente era mucho mayor y ese 1 era algo bien marginal. Entonces esto que tenga este doble signo de mayor quiere decir que es, de alguna forma, que es mucho más grande U sub X a 1. Si esto es así, yo puedo decir que entonces toda esta expresión de la derecha se aproxima a 1.
porque es 1 más un número grande, dividido ese mismo número grande, se aproxima a 1. Supongamos que, por decir un caso, esto lo podríamos saber por teorema de L'Hopital, recordando el análisis matemático. Si esto converge, si esto fuese 1000, 1001 dividido 1000 es prácticamente 1. Por este modo, asumo que toda esta expresión es un 1, entonces lo que me queda es el costo de la recaudación impositiva es igual a x1 menos delta x mayúscula. Aquí obtuvimos una expresión para el costo de la recaudación impositiva. El cambio de la recaudación impositiva. Tengo el cambio de la recaudación impositiva, que lo obtuve recién, ¿ok? Que es ese x1 menos el delta x mayúscula. Y ahora básicamente entonces la expresión que tanto estuvimos buscando ya desde hace 2 filmines para atrás es la recaudación impositiva marginal por cada dólar adicional de recaudación. Perdón, no es recaudación, es la carga excedente. Esto es un error, déjenme, esto es un error que tengo aquí. Nosotros lo habíamos llamado EGM, esto es el exceso de gravamen marginal. Discúlpenme, esto... El exceso de gravamen marginal, entonces, por cada unidad adicional de recaudación, entonces dividir la expresión que obtuve para el área rosa dividido la que obtuve para el cambio en la recaudación, que era la resta de los dos rectángulos, que no era ni más ni menos que esta expresión de aquí. Entonces yo tenía que EGM era delta X mayúscula y que el costo de la recaudación impositiva se puede expresar como X1 menos delta X mayúscula. Entonces tengo que esta es la expresión. Dado que esta es la expresión del costo que yo tengo para el bien X, obtengo análogamente la misma expresión para el mercado del bien Y. ¿Ok? Así que puedo decir que la misma ecuación para el bien Y, así como para el bien X, es delta X mayúscula dividido X1 menos delta X mayúscula. Para el bien Y tomo la misma expresión, una expresión análoga. Lo que ahora puedo decir entonces es, recordando lo que habíamos hablado hoy con Juan, que se tenían que hacer iguales, que esta carga excedente por cada dólar recaudado tenía que ser la misma. Entonces se tiene que necesariamente igualar la expresión de X con la expresión alcanzada para Y. Entonces, para minimizar la carga excedente, el exceso de gravamen marginal por el último dólar recaudado debe ser igual para todos los bienes. Entonces tengo que igualar la expresión para X con la expresión para el bien Y. ¿Qué pasa si esto no es así? Esto es lo que ya hablamos hoy más temprano, hace un ratito, con que si esto no fuese así, habría lugar para bajar la imposición sobre aquel bien que genera más distorsión y aumentar el que genera menos. En consecuencia, entonces podemos tener esta expresión, con un simple pasaje de términos, podemos obtener esta otra. Básicamente tendría que pasar multiplicando, tendría que girar estas dos expresiones y después me queda un menos 1 de cada lado que lo simplifico y obtengo esta expresión que tengo aquí. Básicamente lo que quiero decir, entonces, la consecuencia de todo esto, el resultado es que la regla para minimizar la carga excedente va a decirnos que el cambio en el consumo del bien X tiene dividido las cantidades, es decir, el cambio proporcional en el bien X tiene que ser igual al cambio proporcional en el bien Y. ¿Qué implica, entonces, dicho en palabras? Que para hacer mínimo el exceso de gravamen deberíamos establecer tipos impositivos tales que la disminución porcentual en la cantidad demandada de cada uno de los bienes sea exactamente la misma. Es decir, los impuestos que ponemos tienen que ser tales que
el cambio porcentual en las cantidades demandadas de X se tiene que igualar al cambio porcentual en las cantidades demandadas de Y. Esto es la regla de Ramsey. ¿Alguna consulta más allá de qué hago anotado en esta carrera? He tratado de ser lo más, ir paso a paso, esto de vuelta. Es importante, creo yo, para cuando repasen en las casas, para no perdernos y no ponernos locos con la matemática, es tengamos en cuenta de dónde venimos y a dónde vamos. Tengamos en cuenta que el objetivo es pensar en cuánto pierdo por cada dólar que pongo de impuestos, y lo que quiero es hacer alguna expresión de cada dólar perdido por cada dólar recaudado, y teniendo el norte de que tienen que ser iguales. Esa parte que queda grabada para que lo vean es importante, y creo que eso es lo que nos va a llevar. Exactamente así, Imanol me pregunta lo relevante, básicamente. Vayamos a lo relevante. ¿Me vas a tomar esto así como está? En el trabajo práctico exactamente esta demostración me parece que no está. No te lo sabría decir porque esto, no me acuerdo, el práctico lo vi el año pasado. Este año no lo vi, este práctico todavía. Este práctico ustedes todavía están como 1 o 2 atrasados, todavía le falta. No, más que nada te pregunto porque quizás con números es mucho más fácil de resolver. No recuerdo, la demostración esta, no, creo que esta demostración no está en el práctico, estoy casi seguro que no. A ver, en cualquier caso, esta demostración, que no es tampoco la más amigable, la regla de Ramsey es la que tiene el libro, lo importante es que enfocalicemos en que entendamos hacia qué venimos. Yo creo que conceptualmente ustedes igual en cualquier caso tienen que entender de dónde viene, porque si yo te hago toda la matemática tampoco tiene sentido. La idea de lo que estamos buscando es la menor distorsión por cada dólar recaudado. Eso sí lo tienen que saber. Después no me acuerdo cómo exactamente está el práctico, pero estoy casi seguro que no. Estoy casi seguro que en el práctico les tomamos más a partir de estas conclusiones. A partir de saber que esto es lo menos distorsivo, cómo vamos para adelante. Pero la verdad que hasta no vi el práctico. En realidad lo vi, pero ya hace 1 año atrás, entonces no me acuerdo cómo se tomó. Gracias. No, de nada, disculpa por la no respuesta. La regla es que esto es lo que minimiza las distorsiones. Y esta es un poco la idea. Entonces, de vuelta, para mí esto sí es sumamente importante que lo tengamos claro para el examen, es hacia dónde vamos, conceptualmente. Después la parte computacional de los resultados, uno puede saber un poco más o un poco menos, pero uno no puede no entender el concepto detrás de Ramsey, que es minimizar las distorsiones. Y la distorsión es cómo mido las distorsiones relativas a cada peso recaudado. Una reinterpretación y que termina siendo en última instancia, hasta diría, lo más conocido de la regla de Ramsey es lo que vemos en esta filmina. Yo puedo multiplicar a, siendo Tx, pensando en un impuesto de valorem, Tx es lo puedo pensar, Tx, esto multiplico y divido, esto no sé por qué, discúlpenme que esto no sé qué nota quise poner acá, pero básicamente lo que tengo que hacer es multiplicar y dividir por Tx de un lado y del otro. En realidad, a las expresiones que yo tenía aquí, yo estas expresiones las multiplico y las divido por Tx, y en realidad Tx no es ni más ni menos que el cambio porcentual al precio. Está bien, perdón. Porque esto es el cambio en P de X dividido P. Esto acá, esto así. Porque el problema es este. Ahora sí. Si no, no tenía sentido lo que estaba ahí. El impuesto puede ser visto como, si es un impuesto de valorem, es el cambio proporcional en el precio que uno paga. ¿Okay? Esto se puede ver de esa forma. Un impuesto de valorem, TDX, es lo mismo que el cambio en el precio dividido el precio original, es decir, es un cambio porcentual, por eso es un impuesto de valorem. Yo simplemente multiplico y divido por TDX a ambos lados, multiplico y divido por TDX y multiplico y divido por TDI, la expresión que tenía en la filmina anterior.
Me fui muy para atrás. Yo multiplico y divido por T de X y multiplico y divido por T de Y, por la alícuota esa marginal, por la alícuota al valorem. Y aquí lo que voy a tener, voy a poder completar estas elasticidades. Esto sale directamente de vuelta de completar, como les digo, con dividiendo, multiplicando por T de X y por T de Y a cada lado. Y lo que obtengo entonces es esta expresión en la cual un impuesto al valor en T de X multiplicado por la elasticidad, precio de la demanda del bien X, se iguala a un impuesto al valor del bien Y multiplicado por elasticidad de la demanda del bien Y, ni más ni menos, entonces que terminamos llegando a que reducciones proporcionales de la demanda ante cambios en los precios se deben igualar. Es decir, recuerden que la elasticidad, esta letra eta, esta elasticidad de la demanda, lo que me está diciendo es cuánto cambia las cantidades demandadas ante un cambio en el precio. ¿Okay? Ante un cambio de un 1% en los precios, cuánto cambia las cantidades demandadas. Entonces yo, siendo que este es un impuesto al valorem, entonces si yo en realidad básicamente multiplico el impuesto por la elasticidad, lo que tengo es cuánto es el cambio que genera en la cantidad proporcional, cuánto es el cambio que genera en porcentaje en la cantidad demandada del bien X, este impuesto T de X, y del otro lado lo que tengo es T de Y multiplicado por la elasticidad del precio de la demanda de Y, entonces voy a tener el cambio porcentual en la demanda del bien Y. Entonces, estos son negativas, estas elasticidades, porque cuando aumenta el precio caen las cantidades. Entonces esta expresión de acá arriba no hace ni más ni menos que decirme que las reducciones proporcionales en las cantidades demandadas de X y de Y se deben igualar en el óptimo. ¿Ok? Como venimos viendo, esto parte, recuerden que reemplazamos, multiplicamos y dividimos por T de X del lado izquierdo y multiplicamos y dividimos por T del lado derecho a la regla que habíamos obtenido en el óptimo, la regla del óptimo. Okay, si acá tuviese un pizarrón, podríamos hacer el paso a paso de esto. Esto queda para tarea para la casa cuando estudien. Entonces, esta conclusión que tenemos es que las reducciones, las variaciones en las cantidades tienen que ser iguales, tanto para el bien X como para el bien Y, siempre y cuando yo esté en el óptimo. Haciendo un pasaje de términos, simplemente, y paso el impuesto Y dividiendo, y la elasticidad de X dividiendo para el otro lado, obtengo la famosísima regla, esto que está aquí abajo, esta regla es súper famosa, la regla de elasticidad inversa, o regla de elasticidad inversa de Ramsey. ¿Y qué quiere decirnos esta regla de elasticidad inversa? Esta regla aplica de vuelta, como todo lo que estamos haciendo, en el óptimo, es decir, esta regla de elasticidad inversa es una regla, es una condición que se debe cumplir en el óptimo, es decir, en el punto donde se minimizan las distorsiones. Para minimizar las distorsiones, tenemos que cumplir con esta regla de elasticidad inversa. ¿Y qué quiere decir? En primer lugar, para minimizar las distorsiones, los tipos impositivos no tienen por qué ser iguales. Fíjense que no hay motivo para pensar que el impuesto T de X tenga que ser igual a T de Y en el óptimo. Esta regla es una regla que se debe cumplir en el óptimo, pero fíjense que yo bajo ningún punto de vista digo que todos los bienes tienen que pagar los mismos impuestos. Lo que sí tiene que suceder es que aquellos bienes con la demanda más elástica va a tener una alícuota menor. Y mírenlo, ¿y alguno se llega a dar cuenta de esto algebraicamente por qué es esto que sucede? ¿Alguno se anima? ¿Por qué digo esto? Que los tipos, esto es explicarme en la ecuación, que los tipos no tienen que ser iguales, y en particular lo segundo me importa, ¿por qué decimos que una demanda más elástica implica una alícuota menor con esta regla de imposición óptima con bienes solamente? Yo acá, profe, ¿puedo ¿Nombre? decir algo de eso? Sí, ¿nombre? Sí, Agustín. Agustín, Me ¿nombre? parece que es porque en el caso de una elasticidad baja ante un impuesto, digamos que si el impuesto, a ver, para que lo piense un poco porque lo tenía y se me fue un poco de la lengua.
Sí, claro, ante una elasticidad alta, un impuesto alto haría una gran reacción en el consumidor, digamos, cambiaría su actitud en una gran cantidad. En cambio, si es inelástica, por más que la alícuota sea alta, no afectaría su comportamiento, digamos. Agustín y apellido. Tan grande. Gian Grande. Excelente. Yo te había preguntado algo más básico, pero me fuiste 2 pasos adelante. Así que primero voy a explicar el paso intermedio para después ir a la conclusión final, que era lo que vos dijiste. Agustín me fue 2 pasos adelante, así excelente. En primer lugar, ¿por qué la demanda más elástica implica una alícuota menor? En esta ecuación lo podemos ver sencillo. Cuanto más grande es esto, si esto crece, todo lo demás constante, naturalmente, fíjense que se achica todo este ratio. Si este ratio se achica, se tiene que achicar este también para que se mantenga la igualdad. Entonces, fíjense que están relacionadas negativamente la elasticidad del bien X con la alícuota y la elasticidad del bien Y con su alícuota. Entonces, cuanto más grande sea la elasticidad de precio de la demanda del bien X, más chiquita va a ser su alícuota en el óptimo, y cuanto más grande sea el bien Y, más chiquita su alícuota. Y acá viene la explicación que recién daba Agustín, que es exactamente, conceptualmente, lo que esto está detrás. Cuanto más grande sea la elasticidad, quiere decir que las reacciones son más grandes ante un cambio en los precios. Quiere decir, y como un impuesto implica un cambio en los precios, quiere decir que van a ser mayores las distorsiones. Y como bien sabemos, cuanto más grandes son estas distorsiones, más grande es la carga excedente, esta pérdida de peso muerto. Entonces, mayor será la pérdida de eficiencia. Por ese motivo, como bien decía Agustín, cuando la elasticidad es más grande hay que tratar de poner impuestos más pequeños para minimizar las distorsiones, y por el contrario, cuando la elasticidad es más baja, cuando la demanda es más inelástica, en el óptimo es recomendable una imposición más alta. ¿Por qué? Porque se reduce menos las cantidades. Hay una menor reacción, por decirlo de alguna manera, en las cantidades. Quedó claro que esto es súper importante, y este punto que hacía Agustín, y que yo estoy parafraseando ahora, es súper, súper importante esto. Porque este es el concepto principal, el corazón de la regla de Ramsey, la regla de elasticidad inversa, y entender bien el porqué es lo que explicaba Agustín. Primero, ¿cómo llegamos a esta regla óptima? Bueno, recuerden, tratamos de hacer mínimo el costo por cada peso o dólar recaudado. Y ahora, cuando llegamos a la conclusión que llegamos es que bienes más elásticos tienen que ser grabados relativamente menos, y bienes más elásticos tienen que ser grabados relativamente más. ¿Y esto por qué es? Bueno, como decíamos, porque estamos minimizando las distorsiones a partir de las reacciones que tiene la demanda. ¿Se entiende esto? ¿Alguna duda? Bueno. Déjenme ver una cosa, la filmina que estamos. Sí. Propongo, ahora voy a hacer un corte. Vamos a cortar ahora hasta las 17:31 para que se puedan reponer de esta parte. Así tomamos aire. Lo que queda no es tanto más, pero quiero que estén descansados antes de la última parte, después de esto que es bastante intenso. Vuelvo a grabar y acá las preguntas. Esto capítulo de Rosen 14, creo que es el 14. Sí, 14. Rosen, acá estamos grabando. Regla de Corret-Hague, entonces, gracias por hacerme acordar. Claro, si piden que no les ponga impuestos, no. Impuestos no cobro. Grabo con B larga. La regla esta, un poco recordando al principio de la clase, cuando hablábamos de que idealmente si uno pudiese grabar al ocio, hubiese sido, la imposición óptima hubiese sugerido grabar al ocio. Cosa que, como bien sabemos, es imposible grabar el ocio. Entonces, de alguna forma, la recomendación es que cuando yo tengo para grabar solamente bienes, la imposición óptima me va a sugerir que yo grabe relativamente más al bien que es complementario del ocio. ¿Por qué? Porque si no la gente va a tender a
consumir más ocio y menos bien, es decir, a trabajar menos horas de alguna forma. Entonces es una forma de encarecer el costo del ocio. ¿Bien? Algunas cuestiones que tienen que ver con consideraciones relacionadas con la equidad de esta regla de Ramsey que estuvimos viendo. La regla de Ramsey, que está relacionada con esta regla de elasticidad inversa de Ramsey, como vimos, nos sugería, nos indicaba grabar más aquellos consumos más inelásticos. Puede ser que esto tenga efectos distributivos muy nocivos. En particular, uno podría decir que las necesidades básicas, o aquellas necesidades de las cuales nosotros tenemos una demanda más inelástica, porque no podemos dejar de hacer, como alguna dotación de comida o de vestimenta básica, y especialmente si pensamos en medicamentos, en gasto de salud, nuestra demanda es bien inelástica. Entonces podría pasar que, si uno interpreta la regla de Ramsey, estando totalmente en lo cierto, por decirlo de alguna forma, cumpliendo a rajatabla la regla, la recomendación sería grabar más estos bienes y grabar menos otros bienes, quizás más de lujo, donde nuestra demanda es más elástica. Una alternativa que se propone a esto en la literatura y que lo van a ver en el libro es una regla de Ramsey con consideraciones distributivas. Es decir, de alguna forma, ustedes recuerden que esta regla de Ramsey parte de hacer una minimización de alguna forma parte de minimizar los costos de bienestar, los costos de bienestar asociados. Yo podría incluir consideraciones distributivas de forma de asignar un costo de bienestar mayor para la gente más postergada, con menores ingresos, y que podría de alguna forma penalizar el costo de bienestar generado por alimentos o por aquellos bienes que consumen más la gente más pobre. Entonces, incluyendo estas consideraciones distributivas, podría ser que la minimización, de la cual surge que el óptimo es grabar los bienes más inelásticos, ahora podría de alguna forma moderarse, podría de alguna forma suavizarse, asumiendo que estos bienes tienen una consideración distributiva mayor, y por lo tanto la recomendación es no grabarlos tan fuertemente como si interpretase de forma lineal la regla de Ramsey. ¿Bien? Porque esto es algo muy típico. Si uno mira la regla de Ramsey, digámoslo, de forma aislada, obviamente que lo que uno diría es, bueno, los medicamentos tendríamos que grabarlos bien fuertemente porque uno va a hacer todo lo posible por consumirlos y no van a cambiar sus cantidades demandadas. Entonces, bueno, para esquivar esta conclusión o esta recomendación, en realidad no es para esquivarlo, porque la conclusión es cierta y la conclusión es absolutamente cierta y correcta, decir que es lo menos distorsivo es grabar esos consumos sobre los cuales nosotros no distorsionamos nuestras decisiones. El problema ahí sería asumir que el costo de bienestar en las distorsiones es exactamente lo mismo de distorsionar mi decisión en el consumo de insulina que en el consumo de relojes. Ahora, si en realidad mi problema no es que altere, distorsione más o menos las decisiones, sino que el problema quizás está en asumir que el costo de bienestar para mí es lo mismo siempre que sea el bien que sea. Entonces, esta corrección lo que haría es tener en cuenta que, bueno, que no me da lo mismo el bienestar que genera cualquier bien y en cualquier individuo. Si el individuo es más pobre, y en particular algunos bienes están más relacionados con la gente más pobre, uno tiene como una carga, un peso en el bienestar mayor. Esa sería un poco la lógica detrás de esto. Van a ver una parte del libro que va a hablar de tributaciones a la familia y un poco lo que va a decir esto. Esta parte más para leerla, si no hay tanta explicación, yo prefiero que ustedes lo lean y no perder tanto tiempo en la clase, más que nada por esta forma virtual. Ya de hecho varias veces, no tiene sentido perder horas para esto que me hace más aburrido y monótono. Pero un poco lo que va a decir es que si nosotros consideramos que la regla de Ramsey, lo que nos va a decir es que la imposición óptima va a decir que va a implicar que haya un mayor peso sobre aquellos bienes cuyas decisiones se alteren menos, un poco lo que nos va a suceder, por decirlo de alguna manera, es que nos vamos a perder de vista, por ejemplo, o por lo menos, no es que nos vamos a perder de vista, lo pongo en otras palabras.
Si nos apegamos a esta regla de Ramsey, entonces cuando hacemos una reinterpretación, por ahí en realidad no tendríamos que tratar a todo el mundo igual con el impuesto a la renta, el impuesto a los ingresos, a las ganancias, le llamamos en Argentina. ¿Ok? Está comprobado que la oferta laboral de los cónyuges es más elástica que de las personas solteras. Básicamente, ¿por qué? Porque si yo estoy casado y mi esposa tiene un buen laburo, o tiene laburo, básicamente, ante cambios en el precio yo voy a reaccionar más. Obviamente que siendo soltero, si yo no trabajo, no como yo, y no tengo mucha alternativa. Entonces, un poco lo plantea el libro, lo plantea en este caso, pero piénsenlo para cualquier caso. Entonces, esta regla de Ramsey, ¿qué nos va a estar diciendo? Pensémoslo en, incluso podríamos pensarlo en los hijos. Si uno vive en la casa, si uno pudiese identificar que vive en la casa con los padres, de alguna forma, no estoy diciendo que esto sea factible, porque esto podría llevar a que uno declare que vive con los padres cuando en realidad no lo hace, cosa que es muy difícil de comprobar, pero si uno pudiese, la imposición óptima quizás diría que tendría que tener una alícuota menor, por ejemplo en el caso de ustedes, porque viven en una casa con alguien que trabaja y que los podría llegar a mantener de forma directa o indirecta, ¿no? También alguna evidencia empírica, ahora se estuvo revirtiendo, pero este libro tiene unos años, alguna evidencia empírica que refleja que los hombres tienen una oferta de trabajo más inelástica que las mujeres, entonces habría argumentos dentro de la regla de Ramsey para decir que habría que gravar más fuertemente a los hombres que a las mujeres. ¿Por qué? Porque básicamente una curva de oferta laboral más inelástica implica que los cambios van a ser menores en las decisiones. Por el contrario, en el caso de las mujeres, sugeriría que los cambios serían mayores. De vuelta, la idea es pensemos en todas las aplicaciones que esto podría ya tener, y esto sí es importante para el examen, estudiarlo de esta forma, entenderlo, a la realidad. Hasta aquí estuvimos viendo entonces imposición sobre bienes, y acá empezamos a mencionar un poco cómo sería el esquema óptimo sobre la renta, y alguna discusión que vamos a ver de entonces cómo sería la imposición óptima sobre la renta. El modelo, una primera aproximación, esto es de fines del siglo XIX, si mal no recuerdo, es el libro de Edgeworth, se asumía que todas las personas son idénticas, que tienen la misma función de utilidad, y que la utilidad únicamente depende de los ingresos. Si también asumimos que la renta total disponible es fija, esto hemos visto ya algún grafiquito, no sé si recuerdan, una caja, no la caja de Edgeworth, hace 2 clases atrás creo que fue que lo vimos, las cuestiones distributivas. Pensemos en que entonces si todos los individuos fuesen iguales y solamente cambiasen de acuerdo a la cantidad de ingresos que tienen, su utilidad. Pensemos que si además la renta total fuese fija y no se alterase por si la gente trabaja más o menos, sino que la gente siempre trabaja lo mismo. La conclusión básica de este modelo, pensado en el siglo XIX, entonces es que las estructuras de alícuotas tendrían que ser radicalmente progresivas. Es decir, si todos los individuos tuviesen la misma utilidad y todos reaccionasen de la misma forma, y si incluso la renta generada por toda la sociedad, el valor agregado generado por toda la sociedad, fuese fijo y no hubiese actividad perdida, producción perdida, naturalmente que la conclusión, el corolario de esto sería decir, bueno, entonces lo ideal, la imposición óptima es hacer un impuesto sobre los ingresos fuertemente progresivo, y que grave fuertemente más a aquellos que tienen más ingresos. ¿Ok? Sin embargo, en algunos estudios modernos, dice acá, pero ya no tan modernos, ya tiene unos cuantos años esto, así que esto ya de moderno, sacaría la palabra moderno, diría, durante el siglo pasado, de hecho, estamos hablando del siglo XX, y algunos en el siglo XXI. Obviamente que esto ya es una cuestión estándar, pero que existen respuestas en la oferta de trabajo a la tributación, es decir, no es lo mismo si uno pone impuestos que si uno no los pone, como reacciona la oferta de trabajo. Un poco el primer modelo entonces que se dice es un modelo de Stern, del año 87, en el cual lo que se propone entonces, en vez de alícuotas marginales
sumamente progresivas y que paguen cada vez más, los individuos a medida que crecen los ingresos, propone un modelo de impuesto de renta de tipo lineal, impuesto de renta de tipo ganancias lineal, en el cual acá hay un negative income tax, que ya lo hemos nombrado más de una vez, y a partir del cual luego se le va sacando con una alícuota, lo que sea, 0,25, pero constante para todos los individuos. Esto un poco lo que tiene en cuenta es esta cuestión de los incentivos, de que si yo como los individuos deciden trabajar más o trabajar menos horas de acuerdo al beneficio marginal que tienen, si yo pongo una alícuota muy fuerte, como les decía en ese modelo inicial de Edgeworth, donde podía poner impuestos todo lo que quiera, total, la renta era fija, la cantidad de producción generada por una sociedad era fija. Aquí, por el contrario, cuando uno asume que la gente, si le pone muchos impuestos, va a producir menos, va a trabajar menos, es que entonces tiene sentido pensar al menos una alícuota constante. ¿Bien? Un enfoque aún más nuevo de Graeber y Sáez, lo que dicen en realidad es que uno lo que tendría que hacer es que reducir las tasas más altas, las tasas en ingresos más altos, en realidad es lo que quiere decir ahí el texto, es reducir los ingresos, las tasas a los ingresos más altos. ¿Por qué? Para generar mayores incentivos a la oferta laboral, para tratar de hacer, dado que la gente, el último dólar trabajado, uno está en el límite, de una forma toma la decisión y trabaja hasta el punto en donde los ingresos marginales se empatan con los costos marginales. Si yo en ese punto, en el margen superior, redujese la alícuota, la gente trabajaría más y generaría más riqueza y a su vez generaría mayor recaudación impositiva. Si yo pudiese calibrarlo, tendría que hacer alícuotas decrecientes, cosa de que cada vez que uno llega a tope, en realidad le baja un poquito la alícuota y genero que trabaje un poquito más, y eso me genera mayor recaudación. De esta forma, en realidad, terminaría convergiendo incluso esta idea a alícuotas marginales igual a 0 para la persona de ingresos más altos. ¿Por qué? Porque, como les dije, piensa en una persona que gana mucho, $1.000.000 por mes, y tenga la alícuota que sea. Entonces, esta persona, yo lo que puedo decir es, a ver, pero yo en el margen, en vez de cobrarle, aquí tenía 25%, si yo en realidad le cobro 24, va a trabajar en vez de 1 millón, va a trabajar, $1.010.000. Y en realidad, en el margen se lo cambio, solamente para las unidades nuevas, ¿no? Más allá de 1 millón. Y esta persona trabaja hasta $1.010.000. Pero en realidad, esa es la decisión óptima, dado que se le cobra 24%, entonces podría bajarlo un poquito más. ¿Para qué? Para que trabaje más todavía y genere más producto y genere más recaudación. Un poco entonces estos enfoques más modernos lo que nos permitirían es entender que cuando yo incluyo las reacciones de la oferta de trabajo, sería óptimo incluso para maximizar el producto y generar las menores distorsiones en la oferta de trabajo, generar alícuotas marginales decrecientes, tales que incluso podría llegar a ser tolerable una alícuota igual a 0 en el tramo más alto. De vuelta, estos son ejercicios conceptuales, pero que fíjense que es totalmente entendible. Que uno le diga, si yo te pudiese medir hasta dónde vas a trabajar, en ese último peso te bajo un poquito para que trabajes un poco más, no las unidades inferiores o inframarginales, sino en el margen te voy reduciendo la alícuota para que vos termines produciendo al máximo y termines haciendo que tu última unidad de trabajo la lleves hasta el punto donde el beneficio marginal para vos sea 0, es decir, donde trabajes al máximo. Con estos mayores ingresos que se irían generando, se podría ir generando lo que dice, alguna recaudación para reducir la tasa efectiva, la carga que tienen sectores o segmentos de menores ingresos. ¿Bien? ¿Se entiende? Igual Gonzalo, jugar por tu rendimiento, bueno, esos parámetros, pero bueno. Política política y el problema de la inconsistencia intertemporal, acá disculpen, no veía. El problema de la inconsistencia intertemporal. Cuando uno graba un impuesto,
pueden surgir algún tipo de inconsistencia temporal entre lo que sería la política óptima. Nosotros bien sabemos y bien dijimos que el problema de los impuestos, de gravar más o menos, tiene que ver con las distorsiones que generan sobre la actividad y sobre las decisiones de los individuos. El problema es que muchas veces la decisión de política óptima suele ser inconsistente en el tiempo, es decir, la decisión óptima hoy no suele ser la misma, no suele ser consistente con la decisión óptima dentro de un año. Y para el caso yo les planteo un caso que está en el libro, un caso de Colombia que se plantea en un momento de necesidad fiscal. Se planteó un impuesto de una sola vez sobre el capital, un impuesto único de emergencia en el cual sobre el capital que uno tenía le cobraba un determinado porcentaje, no sé, un 1% sobre todo el capital que uno tenía, supongamos. El problema que esto genera es que si yo, la política óptima, la optimal taxation, como se llama, la política tributaria óptima, me diría de que ese impuesto es mejor que gravar los ingresos o que gravar el consumo. ¿Por qué? Porque yo grabase ingresos, generaría un incentivo a producir menos, o sobre el consumo a consumir menos. Ahora, si yo te grabo de una vez, y te lo digo por seguro, te cobro solamente sobre el capital que vos tenés, que no podés tomar ninguna decisión porque lo tenés, porque está declarado, en realidad eso no tendría por qué distorsionarte tus decisiones. ¿Por qué? Porque una vez que te lo cobré, ya está, ya lo pagaste, pero como fue de una sola vez, eso no tiene ningún efecto a futuro. El problema es que si bien esto a priori funciona como un impuesto de suma fija, porque no distorsiona, porque uno no puede hacer nada para evitarlo, y como no tiene repercusiones en el futuro, uno simplemente es como que le vino de arriba, perdió plata, entonces no puede hacer nada, ni más ni menos. El problema surge cuando uno no le creen, cuando uno en realidad le dice, mira, esto es un impuesto de una sola vez, entonces vos créeme que es de una sola vez, por este motivo no es distorsivo. Pero ¿qué pasaría si en realidad no te creen? ¿Genera algún tipo de distorsión o no? ¿Cambia el efecto? ¿Sigue siendo una política óptima? ¿Qué opinión tiene alguno de ustedes? ¿Qué le parece qué efecto puede generar? ¿Cuál es la diferencia entre un impuesto de una sola vez creíble y cuando no es creíble? ¿Alguno se anime a participar? Llamo por nombre. Participantes. Y ahí sí. A ver. Si no, opinan todos. A ver. Candela Navarro. ¿Candela? Sí. Micrófono arriba. Candela. ¿Me escuchás? Ah, está en la compu de escritorio. A ver, porque la quiero hacer interactivo. Entonces acá, Delfina y Afolia. Delfina, no, está todo bien, Candela. Sí. Bien, quiero escuchar voces, quiero participando, así. ¿Te parece? Vale equivocarse, podemos decir paso, no sé, pasapalabra, se puede decir. Yo te digo que si vos pongo un impuesto de una sola vez, en el cual te garantizo y te digo, esto, mirá, te cobro una sola vez, te miro todo tu capital, o sea, te digo, mirá, te voy a cobrar un 1% de, no sé, de todo tu capital, de tu casa, si tenés un plazo fijo, etc. Te digo que eso no es distorsivo. ¿Por qué? Y porque vos no podés hacer nada. ¿Te animás a decirme o qué pensás que pasaría si en realidad no me creés que es de una sola vez? Si en realidad no me creés y decís, y mirá, pero esto por ahí en el futuro me lo volvés a cobrar, ¿tendría alguna diferencia si me creés que si no me creés, que es la última vez? Y si no creo, sí pasaría a ser distorsivo. ¿Cómo? Si no creo, pasaría a ser distorsivo, ¿o no? ¿Y por qué? ¿Qué cambio yo tendría? Porque recordemos que para ser distorsivo cambio mis conductas. ¿Qué haría? Porque el impuesto era sobre... ¿Sobre qué es el impuesto? Supongamos que es el impuesto sobre el capital, es decir, o supongamos más fácil, sobre tener plazos fijos. Te lo cobro una sola vez. Agarro, te digo, todos los que tienen un plazo fijo, que es plata depositada en el banco, les cobro el 1%. Y te digo, es de una sola vez. Y si no me crees, ¿qué pasa a futuro? Y dejo de hacer plazos fijos. Exactamente. Ese es el punto. Exactamente. Muy bien, muchas gracias.
muchas gracias. Disculpe que los exponga de esta manera, Delfina, pero así escuchamos voces distintas, así participamos todos. El punto es este exactamente. Si yo, al tener esta inconsistencia temporal, primero, ¿qué me va a garantizar que dentro de 1 año, dentro de 2 años o dentro de 3 años vos no me vas a volver a hacer lo mismo? Como no hay nada que eso me lo garantice, ¿por qué? Porque es inconsistente temporalmente. Es decir, si hoy tuviste una emergencia, la verdad que lo mejor que puedo hacer es haberlo cobrado, pero dentro de 3 años, si volvés a tener una emergencia, me lo vas a volver a cobrar, como la primera vez, porque entre tu mejor decisión, que en el pasado era prometerme que no lo iba a volver a hacer, pero una vez que tengo la emergencia, si estás muy ajustado, y muchas veces tenés los incentivos a hacerlo, y te importa menos defender tu palabra. Si eso vuelve a pasar, lo que va a pasar es que en el futuro, entonces, yo voy a tratar de generar menos de esos activos o de aquella riqueza que fue grabada. O puede ser que genere más riqueza informal o en negro, como se dice. Y esto es sumamente relevante, porque yo este ejemplo que lo damos hace un par de años, de siempre, incluso cuando yo estudiaba esta materia, Finanzas 2, en realidad con este libro, este caso de Colombia era poco relevante. Pero ustedes viven en un país en el cual está discutiendo el aporte solidario. ¿Ok? Y acá, como dice Iván, es esperable que acá arriba, discúlpenme que lo había pasado para hablar, discúlpenme, pero acá, como muy bien dice Iván, es esperable que en el futuro adquiera menos capital. O sea lo que sea la base imponible por la cual yo definí, voy a tener un incentivo. Emanuel Rivera me dice, ¿el impuesto a las ganancias sería un ejemplo? No, porque el impuesto a las ganancias es sobre los ingresos que vos generás. Y eso es un impuesto, lo que en general el impuesto a las ganancias, que en Argentina se le dice lo que en el mundo se llama impuesto a la renta personal o impuesto a la renta corporativa. Profe, perdón. ¿Sí? Creo que Emanuel se refiere a que en un principio iba a ser temporal el impuesto a la ganancia. Ah, Y el después impuesto quedó. a los famosos réditos. Claro. Eso, Emanuel. En cualquier caso, sí me genera algún efecto, no obstante, está generado sobre algún tipo de flujo. Entonces, digamos como que yo todas las veces tengo que tomar la decisión, pero sí, está bien. Eso sirve parcialmente, pero hay que darle una vueltita de rosca más para que quede. El que es mucho más claro es este famoso impuesto a la riqueza o al aporte solidario. Yo puse impuesto a la riqueza, como Gastón me apunta, impuesto a la riqueza, en el cual imagínense que ahora lo que se dice es, quédense tranquilos que es una sola vez. ¿A ustedes les parece que en Argentina es creíble que yo les diga? Porque si fuese realmente creíble, de hecho es un buen impuesto. Porque, a ver, ¿cuántas pandemias vamos a tener en la historia? Y la verdad que es una cosa de una vez por siglo. Entonces, incluso si es creíble, ni siquiera importa si ustedes creen que lo va a hacer o no el gobierno, que lo va a repetir o no. Lo que nos importa a nosotros como analistas económicos es si es creíble para la gente o no. No importa lo que cada uno de nosotros opinemos. Si para la gente es creíble que esto es de una sola vez, es un muy buen impuesto. Aún si lo vuelve a hacer dentro de 3 años, sigue siendo un buen impuesto. ¿Por qué? Porque el problema de que sea creíble o no sea creíble es que distorsione las decisiones. Como bien vimos, el costo económico y el exceso de gravamen surge por distorsionar nuestras decisiones, por cambiar las decisiones óptimas, que si no las hubiésemos tomado, si no serían óptimas. El problema con este impuesto a la riqueza es que la gente no te crea. Ni siquiera importa si efectivamente en 2 o en 3 años Argentina lo vuelve a hacer o en 5. ¿Ok? No importa. Asumamos que esto que en el futuro tenemos una máquina del tiempo y no lo va a hacer. Ahora, si la gente percibe de que este impuesto no es de una sola vez y que esto es la punta de un ovillo o una excusa para todos los años cobrarme algo así, o para, si pasa algo medio raro en la economía, me lo vuelven a cobrar, te guste o no te guste, lo que va a suceder es que este impuesto a la riqueza, la gente va a negrear más riqueza, la va a sacar del país, la va a tratar de poner en algún tipo de activo que esté más protegido, o de esos que están en las exenciones de alguna forma, que están eximidos de pagar este impuesto. Y esto es inevitable, y de vuelta, y esto es muy importante, y esto es algo muy sutil y es difícil para el no economista, el no formado en análisis económico, a los que están afuera del aula, de entendernos esto, que lo que importa ni siquiera es que efectivamente en 1 o en 2 o en 3 años o en 5 o en 10 se vuelva a hacer.
El problema es que si la gente percibe de que existe la posibilidad, ya te distorsiona tu decisión. Porque de hecho, tu decisión se ve distorsionada porque vas a tomar una decisión adelantándote a que luego vuelvan a cobrar este impuesto. Una vez que lo vuelven a cobrar, ya es tarde. La distorsión se genera porque si este impuesto lo cobras hoy, la gente raja y le esquiva a blanquear la riqueza en Argentina, como sea, porque teme que en el 2021, o en el 2022, o en el 2034, o cuando sea, vuelva a tener un impuesto a la riqueza excepcional y que siempre sea, esta vez es la última vez. ¿Ok? Ese es un poco el punto y que es sumamente relevante, y como les digo, el caso Colombia, este ejemplo, yo cuando lo veía me parecía, el año pasado me acuerdo haberlo dado, no sé ni si lo di en la clase, pero que era como una abstracción total explicarles esto. Sin el impuesto a la riqueza es muy difícil explicar este concepto y de hecho, hasta alguno podría decir es casi que es inútil. Pero miren lo útil que termina siendo en un montón de cuestiones. La verdad es que este año el tema del COVID nos ha dado todos los ejemplos que nos faltaban, extremos en el libro, nos ha dado casi todos, en las distintas materias nos ha dado. Y en este caso es muy relevante, y vemos cómo es que la inconsistencia temporal determina que sea más o menos distorsivo grabar un impuesto. Grabar con un impuesto. ¿Queda claro? Me apasiona esta parte porque me parece sumamente interesante, ¿no? Porque a veces los libros que parecen súper abstractos y a veces decimos, che, pero ¿qué estamos discutiendo? Cosas que no son de nuestro día a día, y fíjense cómo aquí, en un libro, en una materia de segundo año, tenemos un caso claro de la realidad. ¿Bien? Algunas filminas más que quiero ver bien. Ok. Antepenúltima filmina. Costo de financiamiento del sistema fiscal. Algo bien relevante que tenemos que tener en cuenta también es que todo lo que venimos viendo, recuerden que hace, no sé, ya 3 clases vimos la parte, o 2 clases, la parte distributiva. Ahora estamos viendo la parte de eficiencia o la parte asignativa, como le queramos llamar. Lo que tenemos que entender es que muchas veces hacer el mejor impuesto en términos distributivos y o en términos de eficiencia no es gratuito. Tiene costos. Entonces muchas veces hacer un impuesto que sea todo lo progresivo que quiero y que sea todo lo eficiente que quiero implica un esquema súper complejo, el cual nos cuesta mucho al contribuyente cumplirlo, porque necesita para pagar el impuesto más sencillo de un contador que le cobre por no sé cuántas horas, y que ustedes, muchos serán contadores el día de mañana y estarán chochos, pero no tienen por qué estar tan contentos el día de mañana si no son contadores. En mi caso, que no soy contador y le tengo que pagar a un contador. Y también genera un costo adicional en términos de la administración, desde la agencia de recaudación, desde la FIP o ARBA, tiene un costo impresionante. Un impuesto, cuanto más sencillo es, muchas veces, si yo tengo una sola alícuota, sin ninguna exención, sin ninguna nada, es mucho más fácil de cobrar que un impuesto mucho más con distintas alícuotas, exenciones, deducciones, tratamientos especiales. Entonces, cuando uno se la cuenta y uno tiene que pensar como Estado qué es lo mejor, tiene que entender de que hay un límite a esa búsqueda de eficiencia y de equidad, y que naturalmente algún costo empieza a aparecer y que hay que tenerlo en cuenta. Evasión fiscal y evasión versus elusión. Esto es el último tema. Cuando imponemos algún tipo de impuesto, tenemos que entender de que la gente va a tener algún incentivo a evadir o eludir el pago del impuesto. No es lo mismo evadir que eludir. Eludir, ahí en el libro dice algo así como que para Keynes lo encontraba como la única actividad divertida o algo así. Eludir quiere decir simplemente cambiar decisiones, las cuales no hacen en nada a la ilegalidad, pero que hacen que yo pague menos impuestos. Por el contrario, evadir sí implica una rotura, un incumplimiento de una regla, y sí es estar al margen de las normas, de las leyes. ¿Okay? Formas de evadir, esto está bueno porque en el libro, como está hecho para Estados Unidos, les explica qué distintas formas hay de evadir. Para nosotros que hemos sido nacidos y criados en Latinoamérica, la verdad es que nos expliquen cómo se evade, no tiene, creo yo que no es de tanta utilidad que yo les explique a ustedes qué se puede hacer para evadir o para pagar menos impuestos. ¿Okay? Esto en el libro, que es casi como una rareza, nosotros simplemente podemos ir a cualquier comercio, ver que pagamos en efectivo, que no hay ningún ticket, y ahí ya nos dimos cuenta qué pasó. Y
bien importante esta cuestión y que tiene toda una larga literatura, desde la literatura de la economía del crimen, pero no ha entendido como que sea un criminal, sino entendido como el incumplimiento de una regla como una decisión óptima, como una decisión bajo incertidumbre de un beneficio esperado. De alguna forma, así como cuando nosotros veíamos las clases de información asimétrica y veíamos que uno tomaba un seguro, pensando, bueno, ¿qué probabilidad tengo? ¿Y cuánto tengo que pagar de seguro? ¿Y qué probabilidad tengo de tener el accidente? Etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ¿me cierran la cuenta o no me cierran la cuenta? ¿Recuerdan? Aquí funciona de la misma manera. De alguna forma, el contribuyente hace una ecuación en la cual dice, mirá, tengo que decidir, evado y me expongo a un determinado riesgo de que me inspeccionen y que me encuentren, y en ese escenario tener que pagar la penalidad. De vuelta es una decisión bajo incertidumbre, en la cual no sé, yo sé que evado, sé que me ahorro de pagar 100 pesos de impuestos, y sé que con alguna probabilidad, que no sé cuál es, o puedo saber, pero no sé, 10% de las veces me van a investigar y me van a hacer pagar una multa, que en vez de 100 voy a pagar 200, ¿viste? Entonces me evado y me zafo de pagar 100 y me expongo a que un 10% de las veces me hagan pagar 200, o decido pagar y ya sé cuánto es el pago seguro. En este contexto, la tasa marginal, cuanto más altos sean los impuestos, obviamente que mayores incentivos porque tengo que evadir. ¿Por qué? Pensándolo esto de vuelta como una decisión bajo incertidumbre, una decisión de optimización individual, en la cual, si lo que me ahorro por evadir es muy alto, es decir, si el costo de pagar, que es la opción alternativa, es muy alto, porque la tasa marginal es muy alta, obviamente que hay más incentivos a la opción de evadir. Si la probabilidad de inspección o el costo de la penalidad son muy altas, ahora lo que me conviene es pagar. ¿Ok? Pero de todas formas, estas son variables que influyen a la hora de determinar, entonces, la decisión óptima, tanto por el agente como por la agencia de recaudación. Cada vez que se mejore, porque mejora de alguna forma la inteligencia de la oficina de recaudación, entonces aumenta la probabilidad de inspeccionar, o cuando cambian las penalidades por incumplir con las leyes tributarias, se aumenta, de alguna forma se reduce el pago esperado de evadir, y entonces termina siendo una mejor opción pagar relativamente. ¿Ok? Otros motivos para los costos del fraude, obviamente, costo psicológico, o sea, no es que todo nos da lo mismo. Acá habla de costo psicológico, no sé si la traducción es esa, digamos que de alguna forma, alguna conciencia que uno tiene de que no está bien evadir. La aversión al riesgo, obviamente que, como bien les dije, esto tiene mucho que ver con una decisión bajo incertidumbre. Si uno es muy averso al riesgo, no va a tomar una lotería en la cual lo expone a que le vaya muy mal. Si lo encuentran, entonces va a evadir menos, y una persona con menor aversión al riesgo va a pagar, de alguna forma, va a pagar menos y va a evadir más. Acá, paréntesis, todos los años lo aclaro y uso la palabra adversión al riesgo o un suceso adverso al riesgo, y es aversión. Decisiones sobre la oferta de trabajo. Un poco aquí lo que menciona en el libro es que lo que puede suceder es que uno tome la decisión directamente de dedicarse a actividades las cuales sea más fácil hacer fraude que en otras. Hay ciertos comercios en los cuales es más fácil y otros que no. Por ejemplo, en ventas online es más difícil, porque en ventas online uno compra y vende con tarjetas de crédito, tarjetas de débito, por lo tanto no es factible la evasión impositiva ahí. En cambio, en un negocio al menudeo es más fácil, etc. Hay rubros que son más fáciles o menos, entonces de alguna forma también es más o menos costoso y puede ser inducido por el riesgo o por la búsqueda de evitar el pago de impuestos, también la decisión de en qué rubro trabajar. Preguntas, consultas de esta parte de la clase. Yo acá, ahí saqué la pantalla. No sé si tenemos alguna consulta o algo. ¿Todo claro, profe? Gastón, que hoy más de una vez ya me dijo está todo muy claro. Sí, profe, ¿qué capítulo de Rosen es este tema? Sí.
Federico, ¿no? Ya te digo, Federico. 14, capítulo 14 de la. Esta es la edición que tengo yo, que creo que es la que tenemos todos, me parece que es creo que es la octava o la novena en español. Séptima edición en español, el 14. Ahí estaba mirándolo y confirmado. Bueno. Gracias, profe. Tenemos por delante mañana la Fran. La semana que viene, no sé si no doy yo miércoles y jueves, no sé, vamos a ver. Si no de los 2 días, o si la otra semana, pero en alguna clase, porque si no Fran me va a terminar pasando, por más que hayamos tomado distancia, pero como estas partes de política tributaria toman muchas clases, y él los toma en una, toda la parte distributiva, que a nosotros nos tomó 2 clases, para él es un solo TP, y toda esta parte de eficiencia, que para nosotros también son 2 clases, para él es una, entonces nos termina alcanzando. Así que quizás en algún momento hagamos doble clase mía. En cualquier caso venimos muy bien con el cronograma y de hecho vamos a terminar seguro por lo menos una semana antes de rendir, vamos a tener los temas ya cubiertos, así que eso no tendría que ser ningún problema. Pero bueno, eso para que lo sepan, que en algún momento vamos a hacer esa repetición de clases mías, sobre el final también vamos a tener que hacer. Bueno, si no hay más consultas, no sé lo que los pueda ayudar. Se van a ir a ver el partido de la Champions, ahí que me acusaron horriblemente. Sé que al Cholo le estaba yendo mal, que el Bayern le iba ganando 3-0. Todo lo que sé. Bueno, gente, si no hay más preguntas, nos vemos la semana que viene. Hasta luego.